además tenemos invitación previa para colarnos en el hogar de alguien a quien conocí hace algunos meses y desde entonces cada vez que hablo con él o cada vez que le veo trabajar moviendo sus manos, ya os explicaremos después, me resulta altamente interesante. Ya sé que él no lo va a reconocer porque su modestia se lo va a impedir, pero es verdad. Hoy nos vamos a colar en su hogar, pero también en su estudio de trabajo. Hoy estamos en el origen, donde nacen todas las pinturajas. ¿De quién? De Almondróguez. Ricardo de Pablos Almondróguez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, don Alberto. Es un placer escucharte de nuevo y verte. Bueno, nos vemos, encantado. Gracias por acogernos y por dejarnos que interrumpamos o que compartamos esta sesión de trabajo, porque decía yo, no sé si lo tuyo es teletrabajo o teledibujo. Teledibujo. Bueno, sí, teledibujo. Bueno, perfectamente. Me gusta ese, ese apelativo, teledibujo, sí. Oye, Telepintamonas. telepintamonas, mejor, sí. Bueno, vale. Ya empezamos con las tontunas y con las telepintamonas. Es el riesgo que tienes meterte, además meterte en mi casa, eso estoy Ah, en mi cueva y aquí esto es lo peor. Yo estoy sí, 100% yo, ya. ahí es Pero peor veo, aún. y además veo a tus espaldas unas espadas de samurái que no quiero yo meterme contigo porque haces así con la mano. Sí, eso Bien. forma parte de mi pasado. Yo, de los muchos deportes que he hecho, salvo el fútbol y el baloncesto, yo creo que salvo todos los deportes de equipo, uno de ellos era el esgrima. Desde aquí mando un saludo a mi profesor Goyo y a los compañeros que hace mucho que no les veo ni nos batimos eh, ni cruzamos los aceros. Bueno, déjame que cuente. Lo primero, Sí, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien en casa? ¿Todos bien? muy bien. Aquí haciendo la cuarentena, el quédate en casa como debe ser. Vale. Déjame que cuente quién eres, porque igual mucha gente te conoce, pero yo con esta confianza que me he metido en tu casa, estoy dando por hecho que todo el mundo sabe quién eres. Ricardo de Pablos Almondróguez. Voy a Sí, decir, siempre lo digo, ilustrador, tú me vas a decir que eres dibujante. dibujante. Vale, Sí, pues porque así dibujante. englobo todo, ilustración, cómic, animación, todo. Vale. Hay que mover el Bueno, dedo. y en general, como decía yo al principio y siempre lo digo, siempre que he hablado con él, un tipo súper interesante por todo lo que nos cuenta y sobre todo por la forma en la que cuenta las cosas. Las cuentas moviendo así la mano, porque estás dibujando ahora mismo, estás trabajando ahora. Claro, sí. Perdonad que no os atienda 100%, Nada, tú tranqui. pero es curioso lo que nos lleva esto a la reclusión. El volumen de trabajo ahora mismo lo tengo, vamos, estoy hasta arriba. Si el año pasado no tuve vacaciones, creo que este año tampoco van a caer. Y estoy aprovechando el tiempo al máximo porque al estar en casa, tener a mi mujer también en casa, la niña en casa, hay que intentar acabar cuanto antes para poder ir luego y disfrutar con la familia un poquito, Bueno, porque si no me lleva esto al divorcio. vale, no, no, vamos a mantener la serenidad y no nos vayamos hacia el divorcio. Bueno, entonces, por tanto, estás trabajando ahora mismo, voy a contar en qué estás trabajando Sí, o apuntarlo para que tú nos lo expliques. También recordar que eres autor de Leia y la montaña del dragón, un cuento sí, que recomendamos, absolutamente precioso, escrito muchas gracias. y dibujado e ilustrado por ti. Y también lo más reciente, el trabajo más reciente, Los cristales del tiempo, un Exacto. libro de lujo, déjame que diga de lujo, un libro, un cuento de lujo con ilustraciones, dibujos también tuyos, editado por el Ayuntamiento de La Granja, en Segovia, que Exacto, sí. está a disposición, estos dos libros, a disposición de quien quiera, ahora que se puede comprar tranquilamente desde casa por internet, están a disposición. Fíjate, yo era reacio a venderlo yo desde casa, pero quería seguir manteniendo a la gente que me sigue o que tenía mi anterior cuento y demás. Digo, pues voy a mantenerlos, pero al final he empezado a venderlo yo también desde casa. No Vale. quería hacerlo yo porque no me reporta realmente un beneficio. Yo no lo edito a la granja y el margen que puedo tener es menor, pero el trato con la gente, el seguir manteniendo los dibujitos, la dedicatoria personalizada, eso quería mantenerlo, sí. Eso iba a decir precisamente. Ahora, ¿cómo lo llamas tú? ¿Divulgatoria? Divulgatoria. No, no, Divulgatoria. no es un invento mío, es una cosa que copié vilmente, rastreramente Lo a reconoces Desiree. públicamente, ¿no? Lo Pero reconoces. vamos, yo nunca he tenido problemas en reconocer mis copias. Vale. De hecho, es que así es como uno evoluciona y cambia. Dibujando igual, cuando uno empieza a dibujar,
tienes ese miedo de, ay, no podemos copiar. No, hay que copiar a la gente. Intenta copiar a los buenos A los para buenos. que sea esa la referencia y trabajes y tu dibujo sea estupendo. Bueno, entonces, volviendo a las dibucatorias, cada uno que compre, si compramos tu libro, nos mandas una dibujatoria con Sí, ese libro, ¿no? Algo sí. personalizado. Es un dibujo totalmente personalizado en el que, bueno, que hace un poquito más especial el cuento que te llega a casa, si no, sería como cualquier otro. Y ya Bueno, que hay 28.000 opciones en el mercado, pues vamos a hacer que esta sea especial. pues ya sabéis, Los Cristales del Tiempo o Leia y la Montaña del Dragón. Estamos también compartiendo en pantalla más pequeña tu pantalla de trabajo. Estamos viendo lo que Sí, estás haciendo. ¿A qué sí. corresponde este trabajo ahora mismo? Esto que hoy estás dándole color. No, estoy entintando, estoy pasándole a tinta los lapiceros que he hecho. Esto es un cuento, perdón, estoy acostumbrado a llamarlo cuento, pero no, es un libro Sí. de carácter juvenil que tiene una historia muy curiosa. Se puso en contacto una señora, me llamó por teléfono, oye, he visto que haces unos cuentos tal y cual y quería mandarte los textos que ha escrito mi hijo de 11 años para ver si te gusta, porque queríamos publicarlo. Al principio te lo tomas un poco como diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a leerlo y a ver con qué tacto le digo, bueno, quizás es muy joven, pero cuando me llegó el texto dije, coño, se puede Te decir coño, sorprendió, puedes decir lo que quieras, estás en tu casa pues además. rediela. Tú estás en Eh, tu casa y yo en la mía, así que Entonces, ya está, pues entonces me puedo poner en calzoncillos, ¿no? también, sí. Yo estoy en pijama, estoy como en los telediarios, que nunca sabes lo que lleva uno por debajo, Exacto, pues exacto. Yo si así me estamos. levanto ahora aquí os sorprenderíais. No, Bueno, déjalo para porque después. voy, no, Déjalo que para voy el final. de chaqueta y de Ah. boda, por, ¿te crees? El caso es que me sorprendió mogollón lo bien escrito que estaba para tener 11 años el niño, las ideas tan claritas a ver, evidentemente tenía retoques que eso, como a cualquier autor, te lo va a hacer un corrector ortotipográfico y de estilo, porque es que es lo correcto, por mucho que te creas tú que escribes bien. Ya, Le ya. faltaban esos toquecitos, pero estaba estupendo. Vamos, el chaval muy bien. Y claro, me gustó la iniciativa, lo van a sacar por crowdfunding y me han contratado para hacer las ilustraciones, Oye, qué así bueno. que Y escucha, ¿hay alguna diferencia? Decías tú, tiene 11 años el autor. ¿Hay alguna diferencia en lo que estás haciendo o en tu relación con el autor que cuando es un autor adulto? Es decir, ¿estás en contacto con él? ¿Él quiere ver tus eh, ilustraciones, ver por dónde se está desarrollando o no? igualmente, igual que sorprende que teniendo 11 años escriba como escribe, eh, hablando con él luego te das cuenta de que tiene las ideas clarísimas. Ajá. Eh, Salvo para el personaje principal, que sabe muy bien lo que quiere, además lo tengo aquí apuntado. Su pelo es rubio y puntiagudo. La camiseta tiene una T aquí enorme naranja y amarilla con mangas cortas. Y, Ajá. y lleva unas zapatillas con cordones grandes y una tirita en el codo. Vale. Datos muy concretos. Salvo Ya. eso, todo lo demás, dice, no, sorpréndeme. Campo Oh, abierto. qué bien. Qué O sea, maravilla, una ¿no? maravilla de encargos, sí. Qué maravilla para Pero una bueno, mente como la tuya, ¿verdad? De tener bueno, campo sí. abierto, eso es una auténtica Y gozada. peligro también, pero bueno. O Bueno, sea, porque tú ya bueno, sabes sí, que si me da alguien se, renta suelta, puedo ser un peligro. se arriesgan al contratarte, desde luego. Bueno, ese es uno de los trabajos, pero tienes más cosas. Estás trabajando Sí, también sí, ahora sí, para una sí. editorial y un trabajo muy bonito que estás haciendo para una asociación, ¿verdad? Sí, ambos dos encargos son en el campo de la animación, no es de la ilustración. Uno es para una editorial, que tampoco podemos decir aquí nombres ni nada, y otro es para la Asociación de Parkinson Madrid. Ellos Ajá. lanzan una serie de vídeos donde profesionales del medio dan consejos a la gente que tiene Parkinson para ayudarles en su día a día. Y como son consejos, a ver, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad bastante, hay que tener bastante tacto con ella porque quien lo vive, por así decirlo, en secreto. Porque cuando va por la calle y tiene ciertos movimientos producidos por la medicación para contrarrestar la rigidez de la enfermedad, la gente te suele mirar mal, le suele mirar mal. Es como, tiene una serie de estigmas, ¿no? La sudoración, el movimiento incontrolado, y hay que ser muy sensible con ellos. Es lógico. Entonces, me han pedido que haga una serie de animaciones que acompañan al lado las explicaciones o los consejos que dan los profesionales para hacer un poquito más cercano, más ameno o como quieras llamar ese tipo de consejo. ¿Y dónde disfrutas más?
Pues La mira, animación, el dibujo previo preparándolo. ¿Te hace una en la, especial ilusión, no lo sé, dibujar algo y luego verlo animado, verlo con vida? sí, claro, los que nos hemos criado con los dibujos animados y que ya hacíamos dibujitos secuenciales Sí, en los en los libritos. folios, sí, en los cuadernos, que luego venía el profesor y decía, ¿qué haces tú con eso? No entendía que estaba fraguando mi futuro. Eh, pues es una delicia poder de repente ver que eso cobra vida y con las herramientas actuales que te lo permiten ver en el momento y es una maravilla. Luego, otra cosa está el tiempo que tienes para currarlo. Y ahora, como está todo, lo quieren ya y estoy hasta... O sea, yo me levanto a las 6 de la mañana y el otro día para Ay, mandar uno de los encargos acabé a las 4:30 de la madrugada. y a veces con Leia subido en los hombros, ¿no? Subida en Por los hombros. suerte, iba a decir No, tu niña. por suerte y por desgracia, Elia, mi señora esposa, ha sufrido un ERTE en su empresa, entonces está en casa. Bueno, también tendría que estar en casa, estamos en la cuarentena, claro, vamos a Ya, ver. ya, claro. Pero es ahora ella la que se dedica 100%. Está, por suerte digo que está en casa porque yo me puedo dedicar ahora con este apretón a sacar los encargos. Si no, imagínate. Si le hubiera Oye, y pillado a para ella. una mente, Pablo, digo Pablo, ¿te llamas ¡Oh! Ricardo de Me Pablos has o llamado como a Almondro? la otra. ¡Qué Te he fuerte! llamado Pablo, se me va el nombre. Disculpa, disculpa la infidelidad. Oye, Almondróguez, que te iba a decir si para una mente creativa este tiempo de confinamiento sugiere muchas ideas o no. O necesitas Eh, sacar la cabeza por la ventana y mirar al horizonte para que se te ocurran cosas. pues es que es una... No sabría contestarte porque yo no estoy viviendo esta cuarentena como el resto de la gente. Por un lado, hace poco un amigo me preguntó que qué tal llevaba la cuarentena y dije, pues de momento no noto diferencia porque Bueno, claro, la rutina es los, la misma, ¿no? Para los ti, claro. ilustradores somos como monstruos en una cueva, como Gollum ahí que están en la cueva y no salen, salvo para ver la luz del día y de vez en cuando. Y además mi misantropía total hace que cuando salgo de casa me voy al monte a correr y lo único que espero ver son corzos. Entonces no hay mucha diferencia. ¿Y qué ocurre? Que ahora al estar enclaustrado con tal volumen de trabajo no me está dando tiempo a pensar en vamos a ser Eso es. creativos y a ver qué hago. Vale. A cascoporro, a trabajar. Vale, pero sin embargo, y me viene bien esa respuesta que me das ahora, sin embargo, te has metido en otro lío, por llamarlo así, Sí, en otra sí, aventura, en una corriente solidaria que sale también de mentes creativas. Se llama Incorona Channel, un canal en el que exacto. podemos disfrutar. Ayer te estuve viendo, aprender a ilustrar, a dibujar. Bueno, aprender es mucho decir, porque os vemos y os vemos hacer maravillas y es complicado hacerlo como vosotros. Cuéntanos qué es esto, Incorona Channel, este canal. Pues mira, en Corona Channel es la iniciativa que ha tenido un dibujante cojonudo, lo tengo que decir así porque es que da No hay gusto. otra definición. Si es, No, hay cosas que no se pueden decir. Es un dibujante hecho pie guay, no, es no, cojonudo. es cojonudo, es Y, cojonudo. Bien. cojonudo, sí, sí, es lo que hay, es lo que hay. Que estando él es de Córdoba, vive en Córdoba, creo, sí, Córdoba. Eh, ha pensado bueno, ya que estamos encerrados, vamos a intentar hacer más amena el confinamiento en las casas. La gente ahora está tirando de tele, de internet, porque no puedes hacer otra cosa. Y hizo un grupo, contactó, Sí, él es el que lo inició, pero al minuto 2 ya estaban con él Raúl Lara, Pedro Caos, que se llama en sí, lo he Caos, visto. sí, cada uno con unas disciplinas que en realidad no se pisan. Fíjate, el otro día, yo soy muy disperso a la hora de hablar, pero bueno, es lo que hay. No, no, estamos El otro día charlando, estaba hablando Almondrogue. con otro compañero de profesión y estábamos hablando de que si quería apuntarse a este grupo para aportar su granito de arena y publicar cosas. Y decía, joder, es que veo aquí que la gente tiene un nivelón que te cagas. Él tiene un nivelón buenísimo también, pero cuando ves el trabajo de otros, da la sensación de que no vas a poder estar a la altura del Te listón, quedas ¿no? pequeñito, ¿no? Cuando ves a los demás. Pues ves a estos tíos dibujando y cada uno en su campo, porque además ya digo, no se llegan a solapar, son todos buenísimos. Hay uno que hace unas caricaturas que es que nada más empezar,
los tres trazos tan definidos, tan perfectos y tan concisos ya están dando la imagen de la persona a la que está caricaturizando. Y esto además, hablando los tíos de su profesión y cómo trabajan y cómo hacen las cosas. Entonces, tanto si eres profesional del medio y como si eres una persona que sencillamente quiere pasar el rato, es un grupo magnífico. Es como cuando, ¿te acuerdas de Daba Daba Da? Sí. Ramón José Sender, que estaba dibujando mientras hablaba, pues esto es una cosa muy parecida. Eh, te hace menos, te hace fácil el aguantar la cuarentena. Bueno, y consiste en transmisiones en directo de vuestras sesiones de Transmisiones en dibujo. directo, sí. ¿Cuándo podemos veros? ¿O cómo podemos veros? Ay, ¿Cómo perdona, se podemos...? me ha olvidado decir, y Diego Moreno, que Y Diego hace Moreno. unos Vale. cómics, de Diego Historias Morenas, que además, y el tío controla el formato digital muy bien y da gusto escucharles, y porque aprendes mogollón. Si te metes en Incorona Channel en Facebook, les vas a encontrar. Y Ajá. ahí diariamente hay una especie de horario, vamos, o de jornada de emisión en el que vas a ver qué es lo que hace cada uno. Vale. Y es una maravilla para la gente que, como nosotros, que trabajamos en casa dibujando, porque, como he dicho antes, algunas veces los dibujantes somos como Ermitaños. osos ermitaños y estamos muy solos. Y de repente, a ver, según estamos los cinco, estamos con un mogollón de curro y no nos da tiempo a casi nada, pero estamos dedicando un poquillo a esto. Pues tenemos el auricular puesto para escuchar las emisiones de los otros y da sensación como si estuvieses en un estudio, en un coworking con otros creativos y eso acompaña un poquito al dibujante que también nosotros estamos siempre solos trabajando, ¿sabes? Ya, ya, ya. Muy interesante. Entonces, tenemos que entrar simplemente en Facebook. ¿Es un grupo cerrado? ¿Tenemos No, que no, no, no. pedir, solicitar Bueno, permiso? ¿Lo podemos ver de si no te continuo? invita nadie, tienes que solicitar permiso, claro, como todos los grupos, para ver si realmente estás interesado o es que vienes aquí a tocar las narices. Pero vamos, sí. Sí, 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 Vale, es vale. abierto para todo el mundo, sí. Bueno, vemos que sigues trabajando, por supuesto, y queremos ir compartiendo en esa pantallita más pequeña, estamos compartiendo dibujos. Cuéntanos un poco para aprender. Nos decías que estás entintando. Yo te decía, ¿estás coloreando, estás dando color? No, estás entintando. ¿Cuáles son Sí, los procesos cuando uno claro. trabaja en una tableta tan gigante como esta que estamos viendo? Este es mi tercer amor. Como estoy hablándolo aquí ¿La abrazas de vez en cuando? sí, la tapo por las noches para que no coja frío Vale. y la acaricio. Pues mira, lo que yo hago es trabajo en digital, que es para mi gusto es una ventaja tremenda porque te permite manipularlo todo en cualquier momento. Tengo un despliegue de capas en mi lado derecho de la interface Sí. y en ella creo una capa de bocetos donde hago la línea del boceto, que ahora mismo está Lo, como en azul. Voy a tapar la tinta, voy a lo centrarme estamos aquí. poniendo en pantalla pequeña, de modo que nos lo puedes Sí, explicar si quieres. aquí como veis ahora negro se ve el trazo del lapicero y una vez que yo me pongo a entintar me genero otra capa y esa capa voy a transformar el lapicero en azul y en esa capa empiezo a darle la tinta. Y luego, una vez que haya acabado la tinta, empiezo a generar otra serie de capas que ya las tengo creadas yo aquí en el lado derecho, que son el color, la luz, la sombra, para ir dándole el acabado final. Hago un color base muy plano, duplico esa capa para no perderla y en base a esa capa empiezo a dar los matices, los tonos y todas esas cosillas que hacen que las ilustraciones sean una plétora de maravillas. Oye, desde que empiezas un dibujo como el que vemos, quiero decir, ¿hay muchas correcciones o a partir del boceto ya vas con una idea fija y lo Eh, completas? Por O, suerte para mí, soy bastante rápido. Un momentito, no me cuelgues, un segundo. Salid si queréis del confinamiento. Esto es una de las cosas que estamos todos viviendo en casa, que es que vives con más personas. Y claro, entre los vídeos en directo que estamos haciendo en Incorona, las entrevistas a los grandes medios como no, sí. tenemos aquí y demás, pues mi mujer y mi hija intentan recluirse de vez en cuando en la habitación, pero claro, no las puedes dejar ahí toda la vida, pobres.
También tienen derechos. Oye, que estáis en vuestra casa, diles que se muevan como si estuvieran en su casa, que no, Pero no pasa yo creo nada. que en los directos que hago en Incorona, yo creo que es parte de lo interesante. Estamos todos en casa, juntos ahí, intentando hacer nuestra vida cotidiana. Claro. Y parte de la vida cotidiana es mi hija, que de vez en cuando veo que estoy haciendo el Incorona y veo que pasa por detrás y se pone así y se pone a mirar la pantalla. Pues es lo que es. Pues efectivamente, porque este formato que estamos utilizando todos con el Skype en estos días de confinamiento, finalmente lo que da es ese ambiente casero, ¿no? Estamos todos en casa y procurando pasar un poco el rato. Yo en este caso, conversando. Seguimos viendo cómo dibujas, seguimos viendo cómo trabajas. En la sesión que yo he visto tuya, en una de las sesiones de este Incorona Channel, decías que, además creo que estabas dándole color, capas de color, decías que tú no eres colorista. En esta profesión vuestra hay dibujantes, claro, hay coloristas, hay dibujantes que tienen su colorista. Sí, ¿Cómo se divide un poco? Sí, es que todo no se divide de una manera concreta el trabajo y es una fórmula que funciona para todo. Depende del mercado. Por ejemplo, el cómic europeo, hablando ya centrándonos en el cómic, es como más artistilla. Y parece que cogí un tono peyorativo, pero es que como yo hice Bellas Artes y acabé un poco quemado de la palabra artista, pues me da un poco por saco. Pero a lo que voy. Yo me lo guiso, yo me lo como. Normalmente el autor en Europa muchas veces es también el guionista, pero siempre es dibujante, entintador y algunas veces hay alguien que lo da color, pero generalmente lo haces todo. Es como... Y responde a una exigencia de mercado que es diferente a la del cómic americano o ya no te digo el manga japonés. Y es que hay tiempos de entrega largos, ¿no? Yo puedo hacer una publicación y tengo mi tiempecito para entregar, ¿no? Así pasa que la mayoría de los dibujantes en Europa pues no pueden vivir 100% de ello porque está mal pagado o sea, está bastante mal pagado para el tiempo que al final le echamos, no compensa. Pero luego el cómic americano se divide en parcelas. Hay alguien que hace el lapicero, alguien que hace el entintado y alguien que hace el color. Son tres partes del producto que no son nada despreciables. La gente cuando piensa en un entintador parece que está calcando los dibujos de otro. Y es cuando le da un carácter, cuando le da, o sea, le aporta muchísimo más. Y no te digo ya nada el color, es como es verdad que ahora que con las técnicas digitales muchas veces el entintado ya lo hace mismo que dibuja, porque puedo incluso hacer trazos de lapicero, depurar con los filtros en el Photoshop o en el Clip Studio hasta hacer limpia la línea y esa ya vale para el colorista. Pero por todo lo que me cuentas, Almondróvez, ya sé que has dicho que no te gusta la palabra artista, pero es tan artista y tan creador el dibujante como el colorista. Por supuesto, por supuesto. Es que, de hecho, yo cuando leo algunos cómics, hay dibujantes que un libro... Te engancha la historia, ¿verdad? Engancha, sí, y tú te estás haciendo tu mundo. Pues no llega a ser una cosa así, pero más o menos cuando hay un dibujo que no es muy lustroso, pero si la historia es buena, pues te engancha lo que estás leyendo. Ahora, y si la historia es mala y el dibujo es magnífico, diluye la historia, te despista. Es decir, imagínate, claro, ¿alguna vez te habrá pasado? Sí, yo he leído cómic que digo, me ha gustado, pero luego empiezas a repasar y haces una revisión un poquito más intelectual y dices, pero si es una puta mierda de historia. Claro. Es verdad. Luego lo piensas y dices, pues si es facilona, tal, pero el tío que lo ha dibujado es virtuoso y dices, coño, le ha dado un puntillo. Pero en general la historia es la que da el peso a lo que tienes que contar y luego ya tienes que buscarte un buen profesional que te haga un dibujo y un color, claro. Oye, por cierto, hace unos días fallecía el autor de Asterix y Obelix, ¿no? Sí, ya tenía sus añitos y... Es un buen ejemplo de buenas historias, aunque los dibujos eran buenos, por supuesto, también. Sí. De buenos guiones. Sí, de hecho, a mí personalmente me pasa que se notó mucho cuando en los cómics en los que ya no estaba el guionista. Porque era Uderzo o era Goscinny, ya no me acuerdo.
el guionista también hacía guiones también para Lucky Luke, para muchos otros. Y joder, tenía un ingenio muy bueno. Y gran parte del personaje, o sea, el personaje es lo que es por la historia que está contando. Y la historia la cuenta el que escribe el guión, o sea, la importancia del guión. Es cierto que la faceta comercial del producto recae el peso más fuerte en el dibujo. Un cuento infantil, por ejemplo, tú no te lees todo el cuento para ver si te gusta, porque el de la librería va a decir, oye, ¿qué coño haces tú aquí leyéndote todo? Haces un vistazo rápido, te engancha. Y en las hojas interiores, si lees a lo mejor un poquito para ver de qué va en la parte de atrás la sinopsis que hace. Eso es lo que hace que tú te lo compres. O sea, que hay un peso muy fuerte. Ya. Pero luego lo que hace que esto valga o lo que hace de que exista el cuento o el cómic es el que ha escrito la historia. Sin el que escribe la historia no existiría nada más. Bueno, que no te quiero entretener, seguimos viendo que estás trabajando, tenemos pantalla pequeña también para ver cómo lo vas haciendo. Es una gozada. Yo os invito a quienes lo estéis viendo aquí que les sigáis al Mondróguez y al resto de ilustradores en Incorona Channel estos días. Sí, que hay una maravilla de ilustradores. Es un gusto ver cómo trabajáis y cómo vais creando. Oye, al dibujante le pasa igual que a un escritor con ese miedo, ese temor a la hoja en blanco cuando uno empieza. Tú tienes el texto al lado, como hemos visto, empiezas con tu hueco en blanco en la pantalla y ocurre lo mismo. Sí, yo diría que sí. Es un poco una cosa muy parecida. Es el folio en blanco, es como diciendo, ostras, ¿y ahora cómo empiezo? Y cuando te dan unas pequeñas pautas, te lo facilitan mucho. Pero a la vez, si te encorsetan mucho, es como que, ¡ay! Yo quería hacer más, o yo quería hacer esto. Lo ideal es lo que me está ocurriendo en los últimos encargos, que me han dicho por dónde quieren que vayan los tiros y a partir de ahí yo tiro. Joder, pues eso es una maravilla, porque ya sé cuál es el tema que tengo que afrontar y ya tengo un punto de partida. Y a partir de ahí yo me lanzo ya a meterle caña. Bueno, y quería preguntarte, ¿es buena terapia dibujar en estos días? Para pasar el confinamiento, cuando uno está encerrado, desesperado de decir, pues me gustaría irme a la calle, ¿es bueno coger un papel y dibujar un paisaje y ponerte a...? Es que mi respuesta no es objetiva. Para ti sí. Claro, salte de la profesión ahora mismo para decírmelo. Voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la Facultad de Bellas Artes, oí el rumor de que el mayor índice de taraillos van o a la Facultad de Psicología o a la de Bellas Artes. Creía que me era periodismo, pero... Bueno, también no, sí, me está diciendo mi mujer por aquí que la de imagen y sonido y periodismo. Así efectivamente. Que... Y me resultó muy curioso porque yo estaba... Dale las gracias a tu mujer por el apunte. Sí, me dice por aquí que muchas gracias. Es que es así, me dice. Es así, sí. Porque ya hice imagen y sonido y en la facultad... También, yo soy de Ciencia de Información, Imagen y Sonido, así que seguramente sabemos de lo que hablamos. Sí. Vale. Pues yo me encontré con un personaje muy peculiar, la verdad es que era un encanto de chico, ¿no? Pero un día estábamos pintándolo en el lienzo así, y de repente nuestro nexo en común, el lazo que nos unía, porque no nos conocíamos de nada, era un comentario que hizo, no sé si él o yo, de una película de Clint Eastwood. Y debió ser que era algo que le encantaba. Entonces, cada 2 por 3 el hombre se me acercaba con la bata blanca que llevábamos para pintar, se me quedaba así y dice, alégrame el día. Y se iba. Además, sin venir a cuanto se acercaba así, dice, ¿me quedan una o me queda ninguna? Lo dejaré sucio. Y luego entendí por qué la frase de que aquí la gente que estudia esto es que está un poco mal. Otro ejemplo muy bueno soy yo. Aquí me veis. Las tonterías que suelto. Y además con licencia para decir tonterías. Y dice, venga, ¿por qué no vienes aquí y te empiezas a decir boberías? Hola, Laura. Leia, perdona. Elia. Leia, sí. Leia y Elia es otra cosa. Y yo mezclo los dos y he dicho Laura. Y a ti te he llamado Pablo antes, así que tranquilo. Bueno, no te preocupes. Son cosas de la edad. Sí, bueno, en mi caso puedo decir contento que no es cosa de la edad, es que yo soy así. Estuve llamando durante un año a un compañero de escalada Ismael en vez de Samuel,
porque en esa época me estaba leyendo Moby Dick, se me quedó Ismael, llamadme Ismael, el inicio del Oye, libro, y yo ya le puse Ismael, porque además yo tenía tuve, barba, ya está, yo te Capitán voy a Ahab. confesar que he tenido una época hace años que ya varias personas me llamaban Fernando. Fernando, bien. Me veían hola Fernando, entonces llegó un momento que ya no les corregía, ya les saludaba normal porque No era, sabría era decirte si tienes cara de Fernando, ya te uno a Alberto, entonces ya es más no lo sé, difícil. no. Pero coincidía, ¿eh? Varias personas me veían, ¿qué tal, Fernando? No sé si se corrió la voz, pero bueno, en fin. Que nada, para terminar, una pregunta Sí, de esas un poco raras y tontunas como las tuyas. ¿Para dibujar hay que saber dibujar? para dibujar hay que saber dibujar, por supuesto. Quiero decir, si no he dibujado nunca me puedo poner esta tarde a dibujar. Es que dibujar no es... hay gente que lo utiliza como método de desestrés, ¿no? Entonces sí, haz algo visceral y ya está. Pero para saber dibujar, y voy a poner el ejemplo de Cutlass, no sé si conoces los cómics de Cutlass, es un dibujo que parece de niño pequeño, es un monigote de un vaquero Sí. y un indio y demás, y hay historias por ahí. Bueno, pues el control que tiene él del lenguaje gráfico es buenísimo. Lo oculta con un acabado supuestamente infantil y facilón. Pero lo mismo le ocurría a Picasso. Picasso, la gente se ha quedado con su estilo, el cubista pero es que antes de llegar a eso, pulverizó y machacó todos los demás estilos, el hiperrealismo, pero además con una edad muy, muy, muy temprana. Necesitas saber ciertas cosas antes de hacer otras. Y si tú quieres utilizarlo solo como un medio para relajarte, cojonudo. Te coges el papel y te pones a dibujar como si es con la mano, así. Sí, pero para dibujar hay que saber dibujar, pues sí, lo ideal es saber dibujar un poco de composición. Es que incluso para fotografía, para el encuadre que estamos haciendo ahora con la cámara, yo veo que me he dejado muy poco espacio aquí cuando he colocado la cámara web. Debería haberme puesto un poco así, además un poco más para acá para que respire más este lado que este. Composición, volumen y cosas que uno tiene que saber. Pero hay que arrancar con ese lápiz y papel para empezar por algo, Por ¿no? supuesto. Y Vale. copiar. Cógete el referente que más te guste y copia lo que está haciendo. Y cuando hayas copiado 10.000 veces, empiezas a ver, a entender los recursos que tiene para expresar lo que sea. El que yo haga siempre los ojos así con un círculo grande viene de haber leído a Asteris, a Mortadelo y Filemón y a Super López. Y al final empieza a salirte tu propio método para resolver los problemas, porque un ojo no es así, un ojo es de otra manera. Si hubiera aprendido yo qué sé, ay, de cualquier otro dibujante, de John Romita Jr. O John Romita Senior de Marvel, pues a lo mejor Sí. mis ojos hubieran sido de otra manera, o hubiera dibujado de otra manera. O sea que sí, hay que coger los referentes buenos, los buenos. Ricardo de Pablo Almondróguez. Almondróguez para los amigos, así te gusta que te llamemos y Sí, te seguimos por redes sociales, siempre activo, siempre trabajando. sí. Saludos perdona por haberos cambiado los nombres, a Elia y a Leia. Oye, Sí. ¿y la pantalla a la que tanto cariño tienes, la tienes puesta a nombre o no? No le he puesto nombre. Bueno, en realidad en esta casa quien pone nombres a las cosas es mi mujer. Le puso nombre al coche, a mi moto, a los electrodomésticos y a la pantalla todavía no le ha puesto nombre. Así que Hombre, luego, mira, luego se ya lo que, pregunto. claro, ya que la tapas por la noche, pues mira, Sí, 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 sí. para que la digas con cariño. La toco con mucha Sí, sí, sí. delicadeza Ya te he y visto con que la mucho tocas con cariño. mucho cariño. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, el cariño te lo devuelvo a ti, gracias por este ratito charlando contigo, viendo aquí en pantalla pequeña lo que estás trabajando en las ilustraciones de ese libro de un autor de 11 años, nada menos. Sergio García Martínez. Ay, como soy un desastre con los nombres. Sergio, vamos a Sergio. dejar Sergio Vive y en Alpedrete en Alpedrete, Sergio de y Alpedrete, pues un saludo. tengo muchas ganas de ver esto acabado. Y además son tanto él como su madre, unas excelentes personas, muy, muy agradables del trato y todo. Pues yo, como siempre hago en este espacio de casa en casa y sin salir de la mía, que no hay que salir, que hay que quedarse en casa, voy a mandaros un abrazo así virtual a la pantalla. Os abrazo a toda la familia, muchísimas gracias. Seguid bien, seguid dibujando, teledibujando, teletrabajando Sí, señor. y acogiendo a los amigos como has hecho en este caso. Almondróguez,
Un gustazo charlar Un contigo. placer Venga. volver a escucharte y a verte. Te veré en la pantalla. ¿Vale? A ver si te veo pronto ya en otros medios en el que tu labor y tu trabajo se vean recompensados con lo que te mereces. Venga. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.